Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Antes de empezar tengo que advertiros de una cosa. Si tenéis café a mano, creo que es un buen momento para tomar una taza de café o, si estáis en Argentina, pues mate, por ejemplo, porque el capítulo de hoy es un poquito más tostón, por así decirlo, porque como vais a ver, pues van a salir unas cuantas fórmulas, definiciones, etcétera, y en principio podría ser un poco aburrido a priori. Así que lanzo esta advertencia porque imaginad que por un momento decís, bueno, pues no voy a ver este capítulo, más adelante lo veré, o en fin, más o menos. Claro, pero el problema está en que todo lo que viene después se basa en lo que diga ahora, que casi mejor que si estás cansado o cansada, pues no lo veas y lo veas en un momento en el que estés más fresco, ¿no? Y para intentar incentivaros un poco para que sí que lo miréis, os puedo decir que la notación relativista es una de las notaciones más, aparte de elegante, más potente que hay en el mercado, porque la propia notación te guía y te dice cómo tienen que ser las cosas, incluso te avisa de si estás haciendo algo incorrecto. La notación relativista es sin duda la notación más poderosa que yo he visto en mi vida como físico. Pues nada, espero que no os haya desanimado y que continuéis el vídeo, así que mucho ánimo para todo el tostón que se avecina. El espacio-tiempo de Minkowski tiene asociado un espacio vectorial métrico de Minkowski. Para abreviar pongo directamente Minkowski. Como ya he dicho en el capítulo anterior, la métrica de Minkowski pues es 1, menos 1, menos 1, menos 1, pero en general esos elementos tienen estos nombres: G00, G01, G02, G03, etcétera, etcétera, G30, etcétera, G33, etcétera. Entonces, la primera notación que vamos a introducir es, cuando calculemos la métrica inversa, pues aquí dará lo que sea. Pues a esos números que dé le llamaremos G super 00, G super 01, G super 02, G super 03, etc. G30, G33. Entonces, en el caso de Minkowski, la inversa coincide con ella misma. Vale, por otro lado tenemos el producto escalar de dos vectores u, v, por ejemplo, pues el producto escalar se definía como el vector u transpuesto por la métrica por el vector v. Entonces, tal como dijimos, estos señores poníamos la notación de esta manera, con unos superíndices. Por lo tanto, esto de aquí pues sería u0, u1, u2 y u3 transpuesto. La métrica sería esta. Y luego tendríamos el vector v0, v1, v2 y v3. Pues bien, a este producto de aquí, por definición, lo vamos a llamar vector dual. Y como esto es una matriz fila por una matriz cuadrada, el resultado va a ser otra matriz fila en el que tendrá pues ciertos elementos, o sea, 4 elementos puestos en fila. El primero se calcularía haciendo pues u0 por g00 más u1 por g, y aquí iría la g10, etcétera, hasta llegar a u3 g30. Eso sería el primer elemento. El segundo elemento, u0, y ahora cogeríamos esta columna, g01 más u1 g11 más u2 g21 más u3 g31. Y tendríamos luego los otros elementos de igual manera. Entonces, si utilizamos el criterio de Einstein, que nos dice que si tenemos un índice repetido uno arriba y otro abajo, esto nos indica que estamos sumando, pues entonces podemos poner todo este número como u alfa, g alfa, 0, porque este 0 se va repitiendo y sumando. Y este elemento, de forma similar, pues será u alfa, g alfa, pero ahora tendremos un 1. O sea que tendríamos esto. Y luego los otros dos elementos, pues de forma similar. Y esto es lo que daría este vector dual. Pero la notación no acaba aquí. Como esta cantidad tiene un índice libre que es el 0, esta cantidad, el índice libre que tiene es el 1, está el 2 y está el 3, entonces se utiliza el convenio de decir que todo esto se le llamará u sub 0. A todo esto
U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Por tanto, en notación aún más compacta, diremos que el vector dual es simplemente U beta definido como U alfa, G alfa, beta. Esta fórmula resume todo este rollo. Entonces, también lo podemos hacer de forma compacta diciendo que hay veces que, bueno, dependiendo del libro lo llaman de la manera que uno quiera, pero bueno, yo utilizo la notación siguiente. Este señor, que es el vector dual, lo podemos poner como U barra. Por lo tanto, si U es esto, el señor U barra, o sea, es decir, el dual de este vector, será U0, U1, U2 y U3, en donde estos sus alfa se definen como U beta, G beta alfa. Bueno, fijaos que he cambiado las alfa por las beta, pero lo importante es que aquí hay un índice mudo, beta, y el que está libre alfa, pues es el que se pone aquí. O también podemos decir que el vector dual se define como U transpuesto por la métrica. Bien, cualquiera de estas son definiciones. Déjame ponerlo esto en verde. Pero como la métrica es un tensor simétrico, entonces esto también lo podemos poner así, como G, en vez de poner beta alfa, pues ponemos alfa beta y U beta. O sea, es otra posible manera de ponerlo y típicamente esta es la que más se suele utilizar, así que lo pongo. Perfecto. Y de esta manera, entonces el producto escalar también se puede definir como el dual de U por V. Pero el producto escalar también se puede poner de la siguiente manera. Dado que el producto escalar es U barra V y U barra es esto de aquí, y V es V0, V1, V2 y V3, si hacemos esta suma, este por este, más este por este, etc., pues entonces nos da esto. Pero esto, siguiendo el criterio de Einstein, es lo mismo que U alfa, V alfa. Por lo tanto, el producto escalar también lo podemos poner de esta manera. Pero hay otra posibilidad. Supongamos que tenemos aquí U alfa, V alfa, que es un producto escalar. Pero imaginemos que U alfa, utilizando esta expresión, lo ponemos como G alfa beta, U beta, y luego tenemos el V alfa esperando. Pues entonces podemos agrupar este término con este, porque tiene un índice repetido igual, y a eso le podemos llamar V beta, porque es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Vamos, es lo mismo. Y eso significa que podemos poner el U beta que tenemos por aquí y el V beta. O sea que esta sería otra opción de otra definición del producto escalar. Vale, vamos a ver ahora los vectores de base, cómo se comportan con esto de... Por cierto, el tema dual también se llama, o sea, a este señor también se le llama unoforma. ¿Vale? Lo digo solo para que conectéis con otras cosas si habéis estudiado un poco todo esto. Pero nosotros le llamaremos vector dual de momento. Vale, pues vamos a ver los vectores de la base. Bueno, que ya sabemos cuáles son, pero vamos a ver cuáles serían sus vectores duales. Claro, si yo elijo que aquí haya un 1 y aquí haya ceros, este por definición es el vector que llamamos E0. Entonces, ¿cuál sería el vector dual de E0? Bueno, es costumbre, o yo tengo por costumbre, en vez de poner una barra, poner E0 como el vector dual. O sea, este sería el vector dual de este. Y es conveniente poner el índice arriba porque, como veremos, la notación relativista, como ya he dicho, es súper potente y espectacular y sale mucho más a cuenta poner aquí un 0 arriba para el vector dual para luego hacer las manipulaciones. Bueno, ya lo veréis. Bueno, pues tal como lo he definido, esto debería ser el vector E0 transpuesto multiplicado por la métrica. Entonces el vector E0 transpuesto pues sería 1, 0, 0, 0 y la métrica que tendría aquí pues menos 1, perdón, 1, menos 1, menos 1, menos 1 y esta multiplicación pues da 1, 0, 0, 0. O sea que el vector dual del E0 es este de aquí. Vamos a ver ahora el dual de E1. Por tanto será el E1, que es el E1 transpuesto por la métrica
o sea 0, 1, 0, 0 por 1, menos 1, menos 1, menos 1. Vale, lo he hecho rápido, pero se puede comprobar fácilmente. Así que el E1 dual pues será el 0, menos 1, 0, 0. Si calculamos de la misma forma estos señores, el 2 y el 3, podéis ver que va a dar pues 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Ojo, esto si estamos con esta métrica, es decir, si estamos en Minkowski, o sea, una matriz diagonal, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Cualquier otra métrica pues daría lo que fuera, que es simplemente pues multiplicar la métrica aquí, multiplicar el U traspuesto por la métrica. Y luego hay otra cosa interesante, es que si tenemos la base covariante o la base normal y tenemos la base dual, resulta que se cumple una propiedad muy bonita, que es que E alfa producto escalar E beta es igual a delta alfa beta. O sea, que el E0 producto escalar E0 va a dar 1, pero por ejemplo el E0 por el E1 va a dar 0 porque estos dos números no son iguales. Es una delta de Kronecker. Si estos dos índices son iguales dará 1 y si son distintos dará 0. Vamos a comprobar. Según la definición producto escalar, bueno, la versión con la que hemos empezado era U por V igual a U traspuesto G por V. Por lo tanto, sería E0 traspuesto G E1. Y el E0 traspuesto pues es 1, 0, 0, 0. La G es la de siempre. Y aquí tendremos el E1 que es 0, 1, 0, 0. Y si multiplicáis esto, veréis que esto va a dar 0. ¿Vale? Pues esto quiere decir. Vale, pues esta es una propiedad interesante que almacenamos por algún sitio. Y esto también lo guardamos por algún sitio. Vale, voy a hacer aquí un pequeño hueco para apuntar un dato que se me había olvidado, que es que el E0 es lo mismo que el E sub 0 traspuesto y que el E super 1 es lo mismo que el E sub 1 traspuesto y cambiado de signo. Y lo mismo con los demás. Muy bien, pues por último tenemos que hablar ya de la transformación de Lorentz, es decir, de la matriz lambda, que pasa de un sistema no prima a un sistema prima. Entonces, si tenemos un vector v0, v1, v2, v3 y lo multiplicamos por esta matriz y lo multiplicamos por la matriz lambda, pues tendremos lo que llamamos las componentes prima. Ahora bien, ¿cómo llamamos a los elementos de esta matriz? Bueno, lógicamente utilizar la letra lambda sería lo suyo, ¿no? Pero fijémonos que este número que está aquí va a estar multiplicado por este, luego el que esté aquí por este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que una manera conveniente de llamar a la matriz lambda podría ser lo siguiente: poner aquí un 0' por este 0' que hay aquí y poner un 0 un poco, o sea, abajo y un poco hacia la derecha por este 0. Vamos a ver por qué esto es interesante. Bueno, por supuesto, aquí iría un 1, un 2 y un 3. Bueno, esto es interesante porque cuando hagamos este señor por este, más este señor por este, más este por este, más este por este, todos los términos van a tener un 0' que va a corresponder con esto. Y abajo tendremos un 0 con un 0, un 1 con 1, un 2 con un 2. Es decir, que lo que podemos ver es que el señor v0' va a ser esto de aquí. Y lo importante de esta notación es que si aquí tenemos un 0 y un 0, aquí tenemos un 1 y un 1, 2, 2 y 3, 3. Por lo que entonces, utilizando el criterio de Einstein, diremos esto. O sea, lo podemos poner de esta forma compacta. Y si hacemos lo mismo con el resto de filas, tenemos esto. Y que por tanto podemos generalizar toda esta ecuación matricial diciendo simplemente que en vez de este 0 aquí, pues en general habrá o 0 o 1 o 2 o 3, o sea, por ejemplo, beta prima.
O sea que esta ecuación resume todo esto. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si las primas, en vez de estar aquí, las tenemos aquí? Bueno, pasan dos cosas. Lo primero es que tienen que desaparecer estas primas y aparecer primas aquí. Y entonces, de forma compacta, tendríamos pues v beta igual lambda beta y alfa prima v alfa prima. Vale, pero es muy importante que quede claro una cosa. En principio nosotros conocemos lambda, es decir, lambda beta prima alfa, que pasa de las no primas a las primas. Vamos a imaginar que nosotros conocemos esto. Claro, entonces esta expresión de aquí, es decir, la lambda beta alfa prima, en principio no tenemos la menor idea de lo que es esto. Simplemente la hemos llamado así, pero eso no significa que sepamos lo que es. Bueno, sí y no, porque si recuperamos el concepto clásico estándar del álgebra, si tenemos una matriz y la multiplicamos por un vector para obtener el vector prima, pues para tener el vector v, lo único que tenemos que hacer es la matriz inversa y con eso sabremos la relación que hay una con otra. O sea que efectivamente así es. Esta señora, digamos, se obtiene haciendo la inversa de la matriz lambda. Pero claro, uno podía pensar, ostras, pero esto, claro, la matriz esto es un poco rollo, ¿no? Porque tenemos que calcular la inversa de una matriz 4×4 y es un poco tostón. Sí, pero resulta que el hecho de que estas matrices cumplan lo que os dije el otro día hace que se simplifique un montón. Recuperemos lo del otro día, que era básicamente que la matriz lambda traspuesta por la métrica y la lambda sin transponer, esto tenía que dar igual a la métrica. Esto lo dije en el capítulo anterior. Entonces, a partir de esto podemos encontrar la expresión de la inversa muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar a ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz lambda y por tanto matriz por su inversa da la identidad, o sea que es como si no hubiera nada, digamos. Y ahora, para despejar lambda inversa, podemos recurrir al truco siguiente, y es que en Minkowski resulta que g al cuadrado da la identidad. Lo podéis comprobar perfectamente que es así, o sea, dicho de otra manera, que g por g en Minkowski, insisto, es la identidad. Por tanto, eso significa que si multiplicamos por la izquierda en ambos lados de la ecuación por la métrica g, resulta que esto desaparece y tenemos ya una expresión para la inversa. Por lo tanto, en vez de la inversa, podríamos poner perfectamente que esto es g lambda traspuesta g. Así es como la calcularíamos. Entonces, un ejemplo. He calculado con MATLAB una matriz de las infinitas posibles que hay, pues una en concreto. Esta de aquí. Esta, por ser una matriz de Lorentz, debe cumplir lo que se le pide a una matriz de Lorentz, que es básicamente que lambda traspuesta multiplicado por la métrica y multiplicado por lambda, pues esto tiene que ser la métrica. Por tanto, vamos a ver si es verdad y vemos que efectivamente 1, menos 1, menos 1, menos 1 y todo lo demás ceros. O sea que correcto, esta matriz es correctísima. Vamos a comprobar que esta fórmula de aquí, g lambda traspuesto g, realmente es la inversa. Lo primero que hacemos es decirle a MATLAB que calcule la inversa tal cual, sin ninguna propiedad de nada, y entonces nos da esto. Y ahora vamos a calcular la inversa utilizando esta fórmula, que será g por lambda traspuesta por g, es decir, esta fórmula de aquí. Y resulta que da exactamente lo mismo. Esta matriz es idéntica a esta. Y además podemos ver que la matriz original, que es esta de aquí, y su inversa, que es esta de aquí, pues más o menos tiene los números muy parecidos, o casi iguales, y lo único que pasa es que, por ejemplo, aquí hay un más y aquí hay un menos, ¿no? Por ejemplo, es decir que calcular la inversa de una transformación de Lorentz, por suerte, va a ser muy fácil, porque es simplemente hacer la traspuesta y luego cambiar el signo de algún agente.
como podéis ver aquí. O sea que eso nos simplifica bastante la faena. Perfecto. Cuando queramos calcular la matriz lambda, beta, alfa, prima, entonces tenemos que hacer esto y la tenemos por ahí almacenada y tendríamos ya estos elementos. Vale, pero ahora tenemos que saber cómo cambian o cómo se transforman los vectores duales. Vamos a coger un vector cualquiera, por ejemplo el u, sea cual sea el u, y lo multiplicamos por la matriz lambda y entonces claramente lo que nos va a dar es el mismo vector u, pero prima. Es decir, el vector expresado en la base prima. Hasta aquí ningún problema. Ahora bien, esto lo que está haciendo es trabajar con los vectores, digamos, contravariantes, que se llama. Se llama contravariante simplemente porque estos señores tienen el índice arriba, U0, U1, U2 y U3. ¿Vale? Simplemente se llama así y ya está. Pero ahora nosotros lo que queremos es encontrar la transformación que no que conecte los contravariantes con los contravariantes, sino los covariantes con los covariantes. Bueno, un posible truco que podemos hacer es decir, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pasamos del contravariante al contravariante prima y una vez tenemos el señor prima, vamos a hacer el dual. Y el dual se define pues de esta manera, esto que tengo aquí. Si quieres calcular el dual de algo, lo que tienes que hacer es coger ese algo, transporlo y multiplícalo por la métrica. Entonces, siguiendo esta norma, lo único que tendría que hacer es sustituir u' por esto de aquí y luego sabiendo que esto de aquí se invierte el orden, por tanto será u traspuesto lambda traspuesta g, pues con esto tendríamos el vector, bueno, si queréis lo voy a poner así, u barra prima, es decir, el dual cambiado. Pero claro, esto tiene un pequeño inconveniente y es que lo que nos gustaría es que en el lado derecho también estuviera el dual. Pero esto no es muy difícil porque, según esta ecuación, si u barra es igual a u traspuesto g, si multiplico a ambos lados por g, vuelve a pasar que g al cuadrado es la identidad y ya tengo expresado u traspuesto en función del u dual, digamos, ¿no? Así que lo único que tengo que hacer es copiar esta fórmula exactamente igual y ahora en vez de u traspuesto pues pongo esto de aquí, o sea u barra g. Y esta sería la fórmula en plan, digamos, con matrices para cambiar de un vector dual al vector dual prima. Esta sería del vector, digamos, no dual, o sea, los vectores contravariantes, y esto sería cómo cambiarían los vectores que no son, o sea, los covariantes. Pero tenemos una sorpresa mayúscula, porque resulta que g lambda traspuesto g es justo lo que aparece aquí, que es justamente la inversa de lambda. Fijaos, aquí lo tenemos, es la inversa de lambda. Así que entonces podemos perfectamente decir, pues oye, ponemos la inversa de lambda, que es más fácil. Y ahora que tenemos esto, podemos ya aprovecharnos de que precisamente tenemos lambda y la inversa de lambda con sus nombres ya bien puestos. Así que vamos a traducir, bueno, la traducción de esta ecuación de aquí es directamente esta, por tanto no tenemos que hacer nada, así que vamos a traducir esta a componentes, o con índices, vamos. Entonces, este señor, como es un vector dual, los índices que tiene, o que va a tener, son los que están abajo, por ser dual, y al ser prima, pues significa que esto estaremos poniendo aquí una prima para indicar eso, precisamente, que estamos en el sistema prima. Luego, ocurre exactamente lo mismo con esto, solo que como no estamos en prima, pues tendremos que poner otro índice, vamos a poner por ejemplo beta, sin primas, el índice que queramos. Y lambda a la menos 1, según tenemos puesto aquí, es un índice no prima con un índice prima. Entonces, como hemos puesto el índice no prima bueno, pongamos que pusiéramos al azar, por ejemplo, mu, por ejemplo, al azar. Ya digo que esto no va a ser correcto, pero vais a ver por qué. Y aquí tenemos que poner 1'. Imaginad que por lo que sea nos da por poner, pues yo qué sé, nu'. ¿Vale? ¿Esto puede ser correcto? No. Porque fijaos que aquí habría 3 índices libres, o sea, no habría ninguno mudo, y aquí solo habría uno.
Entonces esto no puede ser. El mismo número de índices libres tiene que estar a la izquierda como a la derecha. Entonces aquí, como tenemos este índice que es libre, tiene que haber uno por aquí que también sea libre. Pero este señor está abajo. Entonces o bien está aquí o bien está aquí. Pero este no puede ser porque tiene primas, por lo tanto tiene que ser este. O sea que por consistencia este no puede ser otro que alfa prima. Y luego también por consistencia, como ya no puede haber ningún índice libre más, los que hayan tienen que ser mudos, o sea, repetidos. Así que si pongo, por ejemplo, beta aquí, entonces tengo que poner beta. Y ahora, visto esto, solo nos falta un pequeño detalle, que es la transformación inversa. Es decir, aquí tenemos una ecuación que pasa de un mundo sin primas a un mundo con primas. Vamos a hacer ahora justo lo contrario. Vamos a coger esta ecuación y vamos a despejar la u sin prima, que es básicamente multiplicar por la derecha por lambda. Así que entonces tendremos u barra prima por lambda igual a u barra, y aquí tendríamos pues lambda a la menos 1 por lambda, que se convierte en la identidad, y por tanto ya tengo despejada la u barra, digamos. Entonces, si queréis, lo ponemos al otro lado. Y de hecho, esto lo debería apuntar por algún sitio. Bueno, esto creo que ya lo puedo borrar. Esto, a la que te descuidas, empieza a llenar de fórmulas. Y entonces vamos a poner ahora esto en componentes con índices. U alfa es un vector dual, por tanto el índice tiene que estar abajo, y como no hay primas, pues alfa. U, por ser un vector dual, va a tener el índice abajo, y como no hay primas, pues sin primas. Por la misma razón, el ser barra significa que es dual, por tanto vamos a poner aquí, por ejemplo, beta prima, prima porque es prima porque está en la base prima. Y luego lambda a secas, esta es la nomenclatura que tenemos. Por aquí tiene que haber un índice prima y por aquí uno no prima. Entonces, por lo que he dicho antes, como este es el que está libre, este necesariamente tiene que ser el que está libre, y aquí arriba tenemos que poner uno prima, pero que sea mudo, o sea, repetido con este. Por tanto, no hay más remedio que sea este de aquí. Y entonces ya tenemos... Espera, que esto no lo tenía apuntado, así que lo muevo por aquí. Y esto es otra fórmula más. Y aquí otra fórmula más. Vale, pero igualmente en los libros puede pasar una cosa extraña, a priori. En los libros, porque, o sea, fijaos que la lambda de momento solo ha aparecido en nuestras vidas como, digamos, si esto lo ponemos como una especie como de recuadro, fijaos que en todas estas lambdas ha aparecido un número aquí, en este recuadro, está beta prima, beta prima, beta prima, tal, y también ha aparecido un índice aquí, o sea, en este recuadro, digamos, ¿no? O sea, en ningún caso de lo que hemos visto ha salido aquí un índice y aquí un índice. Es decir, no ha salido, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, alfa y beta prima. Claro, y esto en los libros puede aparecer. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es esto? Aprovecho antes de resolver esta duda. Esta matriz, cuando tiene una prima aquí y aquí no, esto es la matriz lambda, que es igual todo el rato, y cuando el prima está aquí, pues esto es la matriz inversa, ¿vale? Por tanto, estas ya las conocemos. Pero cuando aparecen los índices cambiados de lugar, no sabemos lo que es. Pero lo vamos a averiguar enseguida. Vale, voy a borrar un poco para hacer espacio. Básicamente lo que vamos a utilizar es un dato que deduje el vídeo pasado, que si os acordáis, que era la relación que había entre los vectores de la base prima y los vectores de la base no prima. Bueno, pues si echáis un vistazo al vídeo anterior, os acordaréis que puse esto. Esto es una información que voy a utilizar, y otra información va a tener que ver con la manera de expresar un cuadrivector, que será por un lado a mu e mu, pero también va a ser verdad que será a mu prima e mu prima. Esto tiene que ser verdad porque es un tensor o un vector, en el sentido de que da igual cómo expresemos este objeto en una base o en otra, que ese mismo objeto tiene que ser igual en las dos bases. Pero empecemos con esto. Por un lado tenemos aquí dentro la inversa.
Y la inversa, si nos acordamos, era esta expresión que tenía por aquí apuntada, que pasa de primas a no primas. Por lo tanto, pondríamos aquí pues beta alfa prima. Pero esto dice, hey, calcula la traspuesta. Y eso quiere decir que intercambiemos filas por columnas. Por lo tanto, pondríamos aquí beta y alfa prima. Habríamos intercambiado filas con columnas. Entonces, puesto en notación compacta, tendríamos que E0', E1', E2', o sea, E mu prima será igual a lambda y copio esto. Lo que pasa es que si he decidido llamar, bueno, ya que estamos, en vez de llamarle mu prima, vamos a hacernos la vida fácil y voy a llamarle alfa prima, ya que he llamado a este señor alfa prima. Por tanto, aquí iría alfa prima y aquí pues beta mismo. Y en el otro lado iría E beta. O sea que esta información que deduje en el capítulo anterior nos sirve para averiguar que este objeto, que fijaos que a diferencia de este y de este, tiene los índices puestos en sitios extraños, digamos, ¿no? Lo tiene puesto aquí y aquí. Pues ya sabemos que esta matriz relaciona las bases de esta manera. Y por si alguien tiene dudas de qué significa esto, pues es la traspuesta de la inversa. Así de fácil. Y si uno dice, oye, pero es que esto es un poco rollo, ¿no? Pues no. Porque fijaos que utilizando las propiedades que os he dicho antes, si digo, a ver, lambda a la menos 1, ¿qué es? Pues es G lambda traspuesto G. O sea, esta propiedad. Y luego transponemos, porque aquí hay una T. Entonces invertimos el orden y sería G traspuesta, lambda traspuesta y G traspuesta. Pero resulta que G traspuesta es lo mismo que G y la traspuesta de la traspuesta pues es esta. Es decir, que, lo apunto por aquí, lambda alfa prima beta es equivalente o se calcula haciendo lambda inversa traspuesta, que es lo mismo que G por lambda por G. Y ahora, utilizando la propiedad de arriba que quería decir, nos va a servir para encontrar una propiedad muy interesante. Voy a coger esta ecuación y voy a decir, a ver, por un lado tenemos que A mu E mu va a ser igual a mu prima E mu prima. Perfecto. Entonces partamos por un momento del lado derecho y vamos a intentar llegar al lado izquierdo y para eso veremos qué tiene que pasar. Bueno, de hecho, es lo que pasa, ¿eh? O sea, esto es una verdad segura. Pero como van a aparecer matrices lambda por ahí, eso nos dará una de las propiedades que estoy buscando. Por un lado tenemos a mu prima, que si miramos a esta fórmula, fijaos que aquí tenemos la manera en la que cambian las componentes contravariantes prima de un cuadrivector. Así que esto de aquí va a ser a mu prima alfa a alfa. Entonces, para saber lo que vale esto, pues precisamente lo tengo aquí. Que esto, por cierto, lo voy a recuadrar como fórmula importante. Por lo tanto, tenemos lambda, y como aquí hay mu prima, significa que esto va a ser mu prima. Y aquí voy a poner un signo raro, sigma, por ejemplo, E sigma. Pero fijaos que esto es lo que da, pero debería dar A sigma E sigma. Da igual si es sigma como si es lambda o como si es rho. O sea, quiero decir que tiene que dar el mismo índice mudo. Me refiero a esto, que tiene que dar pues mu mu o sigma sigma o lo que sea, ¿no? Esto es lo que tiene que dar. Por tanto, eso implica necesariamente que esto de aquí tiene que ser la identidad. O sea, delta sigma alfa. Y con esto encontramos una propiedad muy interesante de esta matriz en concreto, o esta, que es la que estoy trabajando en todo momento, que es básicamente pues que lambda mu prima alfa lambda mu prima sigma, esto es igual a delta sigma. O sea que ya no solo hemos averiguado qué tipo de matriz es esta, que tiene que ver con la traspuesta de la inversa, sino que además encontramos
que resulta que actúa parecidamente a una especie como de inversa, porque si una matriz multiplicada por algo da la identidad, significa que este algo es la inversa de esto, ¿no? Y resulta, bueno, ya digo esto sin demostrar, que si cogemos esta ecuación y la invertimos, es decir, que queremos despejar E alfa en función de E beta prima, entonces lo que aparecería aquí sería lambda, beta prima y aquí alfa. Y si queréis, para acabar de cerrarlo bien, pues esto quiere decir que E alfa está conectado con E beta prima a partir de lambda traspuesta. Porque fijaos que si hacemos la traspuesta, es decir, ponemos este índice aquí y este aquí, pues es la lambda normal y corriente. Pero claro, hay que mover estos índices y eso significa hacer la traspuesta. Pero aún nos falta cerrar el círculo un poquito más. Si cojo esta ecuación y multiplico a ambos lados por la izquierda, por ejemplo, por A alfa, por la propiedad esta que decimos de A alfa E alfa tiene que ser igual a A beta prima E beta prima, necesariamente todo esto tiene que ser A beta prima. Así que entonces sacamos la conclusión de que podemos obtener A beta prima también a partir de, bueno, déjame ponerlo con V's para que así se parezca un poco a todo esto. O sea, podemos decir que un vector, o sea, las componentes beta prima de un vector sería V alfa, lambda, alfa, beta prima. Así que fijaos que tenemos dos maneras de cambiar, digamos, de contravariante a contravariante prima. Aquí tenemos el vector contravariante sin prima, que pasamos a contravariante con prima. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos V super alfa y pasamos a V beta prima, es decir, lo mismo. Pues lo podemos hacer mediante la matriz típica o también con esta matriz. Yo recuerdo que esta matriz de aquí, que es esta de aquí, o sea, esta, es lambda traspuesto. Pero si hubiéramos partido, ya por último, de esta de aquí, y hacemos la misma cosa, si multiplicamos por la izquierda, vamos a dejar de poner V, si multiplicamos por la izquierda por V alfa prima, pues necesariamente esto de aquí debería ser V beta. Y eso nos da otra manera alternativa de cambiar de prima a no prima. Es decir, una manera alternativa de esta de aquí. O sea, esta de aquí. De pasar de prima, o sea, V alfa prima a V beta, pero utilizando esta matriz. Bueno, soy plenamente consciente de que os he dado un porrón de fórmulas y que este capítulo es bastante posible que cueste de digerir un poco, ni que sea solo por tener que copiar tanta fórmula. Pero bueno, poco a poco, a medida que vayamos haciendo y si vais anotando bien todas las fórmulas, es, ya digo, cuestión de práctica y esto ya se vuelve bastante intuitivo. Esto es lo maravilloso. Llega un momento en que cuando has hecho uno o dos ejercicios, esto se vuelve muy, pero que muy intuitivo y mucho más fácil de lo que parece. Así que yo creo que es un buen momento de dejar el vídeo. Tengo bastante más información que dar, pero creo que hay que dosificarla. Últimamente estoy diciendo esto todo el rato, pero es que supongo que es cierto, que llega un momento en que estoy dando tanta información que me parece que la tengo que dosificar y no darla toda de golpe, porque si no acabaremos todos mareados. Pues nada, espero que os hayáis tomado unas cuantas tazas de café o de mate y hayáis podido seguir más o menos todo este follón de índices y de matrices. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.